Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él tiene un tremendo currículum y también una serie de cargos bien importantes. Él me va a decir si me falta uno o me sobra alguno. No, yo creo que no nos va a sobrar, nos va a faltar. Él es investigador principal del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, director académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, también investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de esa misma universidad y fue presidente de la Sociedad Chilena de Hipertensión Arterial. Estamos con el doctor Luis Michea esta tarde aquí en Aire Fresco. Doctor Luis, bienvenido a nuestro programa. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, un gusto para mí. Tú eres de formación médico, sí, soy ¿no es médico. cierto? Pero trabajas enfocado básicamente en investigación o también tienes consulta. No, trabajo en la investigación, y en el área más académica. Eso ¿Cómo se fue dando? Porque no es, hay muchos médicos que también están metidos en la área académica, pero siempre en general lo compatibilizan, claro, con la actividad profesional más normal, digamos, sí, que les conocemos. Bueno, lo que pasa es que cuando hice estudios de medicina yo tenía interés en investigación, participé con una profesora que es la doctora Elisa Marusic, quien me formó como estudiante de medicina. Y después tuve la suerte de que en la Facultad de Medicina comenzó el programa de doctorado y que coincidió con que había becas CONICYT para hacer el doctorado. Entonces yo aproveché esa oportunidad cuando terminé medicina y después tuve la suerte de poder ir y viajar a los Estados Unidos. Entonces trabajé en NIH, en los Institutos Nacionales de Salud, y a esas alturas del partido ya había hecho varios años como investigador. Entonces volví a Chile y pude desarrollar una carrera como investigador independiente, y como es lo que me encanta, entonces puedo desarrollar mi actividad académica. ¿Y en qué consiste el trabajo de investigación que estás haciendo actualmente? Nosotros nos dedicamos a la hipertensión arterial y a la enfermedad renal aguda y crónica. Nos preocupa la hipertensión arterial como grupo porque es el principal factor de riesgo cardiovascular. En Chile más de un 26% de la población tiene hipertensión. Y además no se conoce en la mayor parte de los pacientes la causa de la hipertensión. Entonces, aunque hay tratamiento y el tratamiento permite bajar la presión arterial, no es que haya una cura para la enfermedad. Entonces, es un desafío de salud y científico muy interesante. Y por otra parte, influye en lo que se llama el daño a los tejidos blancos, que es daño cerebral, deterioro de la cognición, accidentes cerebrovasculares, infarto en el corazón y enfermedad renal. Y esas son también patologías que causan un tremendo impacto societario en cuanto al costo del tratamiento y el cuidado de esos pacientes y personal, porque cualquiera de estas enfermedades para cualquier persona, cualquier familia son una tragedia. Entonces eso es prevenible si uno entiende mejor y reconoce antes los factores de riesgo. ¿Y ustedes están trabajando a qué nivel en la detección de estas enfermedades y también en la correlación entre hipertensión arterial y las otras manifestaciones? Esto a nivel celular que trabajan ustedes, ¿no? No, nosotros tratamos de hacer lo que en la jerga científica en boga se llama investigación translacional, que quiere decir investigación aplicada. Entonces tenemos trabajos que van desde las células y los animales de experimentación, y al revés, tenemos estudios en pacientes. Entonces lo bonito de esto es que por razones éticas y otras hay ciertas preguntas científicas que no se pueden responder en estudios con personas o con pacientes, y esas sí se pueden responder en los modelos experimentales. Entonces combinamos lo que aprendemos en los modelos más básicos, en las células, en los animalitos, con la evidencia que vamos tomando de los estudios clínicos. Estamos conversando con el doctor Luis Michea, él es investigador principal del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. También trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en distintas posiciones. Fue presidente de la Sociedad Chilena de Hipertensión Arterial. Y ahí, de acuerdo con los estudios que ustedes están realizando ahora y los análisis, particularmente de las células renales, para encontrar la causa de la hipertensión hay un foco puesto en el cloruro de sodio. Sí. Háblenos de eso. ¿Y dónde podría estar el problema finalmente en el cloruro de sodio? Bueno, tradicionalmente y en base a mucha evidencia epidemiológica y estudios experimentales se sabe que un aumento de la sal en la dieta, del cloruro de sodio en la dieta,
favorece el desarrollo de hipertensión y en un grupo importante de personas produce en sí mismo hipertensión. De ahí, por ejemplo, hay recomendaciones, ¿no es cierto?, de la Organización Mundial de la Salud, de nuestro ministerio, y hay marcas de los alimentos en que tratando de disminuir el consumo de sal, se indica cuánto sodio tiene. Ujú. Y eso es porque tradicionalmente se ha considerado que el sodio que viene en el cloruro de sodio de la sal es el agente dañino, es lo que hace subir la presión. Por otra parte, un par de veces en la historia de la humanidad se ha observado que si tú la misma cantidad de sodio que viene en el alimento la acompañas de otra sustancia que no sea cloruro, por ejemplo, bicarbonato de sodio o fosfato de sodio, citrato de sodio, que son componentes habituales de la comida, no sube la presión. Entonces, nosotros comenzamos una línea de investigación tratando de entender por qué el cloruro era necesario y si es que sea necesario o en realidad es el principal causal de la hipertensión. A lo mejor sodio más cloruro se requieren para que suba la presión o quizás solamente el cloruro. Y en ese camino nos dimos cuenta que la presencia de cloruro disminuye la función renal, afecta la capacidad del riñón de eliminar sal y agua y por lo tanto hace subir la presión. Entonces no es el sodio, no sería el sodio el problema, sino que sería el cloruro de sodio. Claro, cloruro. el sodio solo no es suficiente, se Ujú. requiere que vaya acompañado de cloruro. Ujú. Eso en sí mismo es muy importante porque tú te fijas que, por ejemplo, si los alimentos están marcados por su contenido de sodio, quizás sería más correcto hacer una marca que dijera contenido de sal, de cloruro de sodio, dado que el bicarbonato de sodio, por ejemplo, que va en la suma, no contribuye. Entonces ahora estamos en la fase de probar qué pasa con el cloruro, si el cloruro per se es lo que sube o no y altera la función renal. Ahora, es muy distinto el cloruro de sodio que el bicarbonato de sodio en términos De sabor. De sabor, Claro, exactamente. Y del efecto que tiene en el alimento. ¿Es reemplazable por otra forma de sodio o por otro intensificador del sabor que sí. sea más agradable? Claro, hay varios productos comerciales disponibles que han buscado una solución a este problema de que hay que bajar la ingesta de sal, ¿no es cierto? Lo recomendable es tener 5 gramos al día o menos. Entonces, una alternativa son estas, voy a mencionar la biosal, por ejemplo, que son sales en que se mezcla cloruro de sodio con cloruro de potasio. El cloruro de potasio, cuando uno lo prueba, tiene una semejanza con la sal, Ujú. pero uno lo siente mucho más amargo. Y el sabor que uno siente depende de la persona. Igual que uno es más sensible para unos olores u otros, lo mismo pasa con el sabor del cloruro de potasio. El cloruro de potasio tiene el otro problema de que un exceso de cloruro de potasio en la dieta puede ser tóxico para personas con falla renal o a veces pacientes con diabetes. Ya, Entonces, o sea, salimos de Guatemala para caer en Guatapeor, digamos. claro, en ese entonces caso. tiene esas consideraciones. Otro producto que está disponible es el glutamato de sodio. El glutamato monosódico en realidad es lo que más hay. Eso es un realzante de sabor y que además tiene este sabor salado, no es exactamente como la sal, pero una de las ventajas que tiene es que en gramos de sodio que uno debe agregar para obtener el efecto es mucho menos. Entonces, y también es un Y puede componente reemplazar, habitual. puede reemplazar completamente al Claro, cloruro, si es al que cloruro de desde- sodio, digamos, a la sal común. No se siente exactamente igual, pero Ya. es una buena alternativa. Entonces, no ha habido en realidad un motor para buscar otros compuestos porque siempre se había pensado que el sodio era el problema. Entonces, culturalmente estas alternativas hacen más de siglos que se conocen y por eso es que son las que tenemos disponibles comercialmente. Nosotros pensamos que si es que hubiese suficiente evidencia científica que muestre que el cloruro es el problema, bueno, eso va a ser un motor para que la industria alimenticia busque alternativas. Ahora, en el caso del glutamato de sodio, no tiene otros problemas. Yo había, particularmente en una de las formulaciones, que no es el café cancerígeno, que una serie Sí. de otros alimentos lo son, y después uno no sabe cuál es la Sí. realidad. No sé si ya hay una definición final en Sí. relación con eso. Sí, hubo, yo diría en la década de los 90 sobre todo, hubo preocupación por el glutamato de sodio, Sí. en parte porque como todas las otras sustancias, en algún momento se sospechó que podría o no ser cancerígeno. Y lo otro porque se pensaba que como es glutamato y el ácido glutámico,
que viene el glutamato, ¿no es cierto? Es un neurotransmisor, también podría tener algunos efectos neuronales, sobre todo en las neuronas del sistema digestivo. Entonces se pensaba que podría producir algo como diarrea o qué sé yo. Bueno, en el 2007 hubo un acuerdo después de varias conferencias mundiales sobre esto. Y en realidad no está demostrado, no hay evidencia que muestre que es cancerígeno. Las cantidades que normalmente uno utiliza como realzante de sabor están muy lejos de lo tóxico, para poner alguna magnitud. Se supone que entre 50 y 100 miligramos es lo que uno habitualmente come, una persona que está acostumbrada a comer glutamato de sodio en la comida. O sea, 0,5, 0,1 gramos máximo. Y el límite, o cuando empiezan a aparecer síntomas que podrían llamarse de toxicidad, es sobre los 17 gramos de glutamato monosódico al día. O sea, está 100 veces sobre lo que alguien pudiese querer ingerir. Uh-huh. Entonces, en ese sentido es considerado relativamente seguro. Ahora, como todas las cosas, esto estuvo de moda hasta esta conferencia del 2007. Hay una lista en esta convención que se hizo en esta conferencia, con un artículo en que están todos estos puntos, preguntas y respuestas, y bueno, se sigue vendiendo, y eso es porque se consideró que era seguro. Era seguro. Claro. Ahora, ¿es posible entonces pensar en un reemplazo masivo de la sal por o glutamato de sodio u otro elemento, o la sal siempre va a seguir siendo necesaria? La sal es necesaria para sobrevivir. Desde que los mamíferos estamos en la superficie de la Tierra, y dado que la sal es escasa en el ambiente, hasta la era, digamos, cultural, industrial de los seres humanos, todos los animales terrestres tenemos un apetito por la sal y una estrategia que nos hace buscar sal que es tan escasa, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que en estos últimos 2 siglos, en que para los humanos la sal es tan barata y disponible, nos viene este problema de la hipertensión. La ingesta de sal recomendada es 100 veces más de lo que se suponía que tenían las dietas hace 40.000 años para el ser humano. Entonces, ese es el desafío que tenemos esta maquinaria de buscar comer sal en un ambiente que ahora la sal es muy barata y disponible. Claro, es un fenómeno parecido al que ocurre con el azúcar, entonces. Claro, exactamente. Tenemos una disponibilidad infinitamente mayor a la que tuvieron nuestros antepasados, y nuestro cuerpo no ha evolucionado en el sentido, o más bien con la velocidad necesaria como para poder adaptarse a esta mayor disponibilidad. Sí, así que para el caso chileno, hay un montón de estudios que muestran que si uno no usa sal en la mesa y prácticamente no usa sal en la comida, excepto para algunas preparaciones, no necesita mayor ingesta de sal, porque estamos muy por sobre la capacidad fisiológica de absorber y manejar el metabolismo, balance de sal, que se llama. Estamos conversando con el doctor Luis Michea, investigador principal del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Estos estudios que ustedes están realizando y que tienen que ver con el tema de la hipertensión, ¿de qué manera van convirtiéndose después en soluciones, o más bien en recomendaciones, ya sea de política pública o de implementación de, recomendaciones directas para los pacientes, o incluso tratamientos, terapias, etcétera? Bueno, hay distintos foros y yo diría, podríamos llamarlo consejos expertos, ámbitos sociales donde esto se discute, ¿no es cierto? Hay autoridades que están preocupados de normas sanitarias, el Ministerio de Salud está preocupado de combatir enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, hay sociedades internacionales, y en general el estándar actual es que debe haber evidencia científica que fundamente las decisiones. Eso significa, para el caso nuestro del cloruro, tendríamos que demostrar, no solamente en modelos experimentales, en seres humanos, que esto, tal como lo decimos, ocurre así, que la presencia de cloruro daña el riñón o empeora la función renal. Y de ahí hay que explorar cuán seguro es hacer la recomendación, cuán práctico es, qué alternativa tiene una persona normal de reemplazar el cloruro por algo que esté al alcance en la dieta. No podríamos sugerir reemplace la sal por X, y X, no sé, tiene un costo 10 veces mayor, ¿te fijas? Entonces todo ese camino, que es lento, se va construyendo en estos distintos ámbitos, y cada grupo va aportando en cuanto a lo que le corresponde. Pues los expertos en hipertensión lo ven desde ese punto de vista, y así. Y este foco en el tema de la hipertensión, porque ustedes trabajan en el Instituto Milenio, digamos, tiene que ver con la inmunología, la inmunoterapia. Sí. ¿Por qué han tomado este foco? Esto es muy interesante, porque por otra parte, digamos, otra de las líneas de investigación del laboratorio es que la hipertensión, cuando daña los tejidos,
el cerebro, el riñón, el corazón, produce un estado que se llama de inflamación subaguda crónica. O sea, es una inflamación leve pero sostenida por años. Y eso determina en el cerebro, por ejemplo, el deterioro cognitivo, los accidentes cerebrovasculares. En el corazón la hipertrofia, el infarto, la fibrosis, y en el riñón la pérdida de función renal. Entonces nuestra aproximación ahí hace más de 15 años fue, bueno, si uno bajara el nivel de inflamación, a lo mejor la hipertensión en sí misma no es tan dañina. Entonces, tratando la hipertensión, pensamos nosotros, se podría prevenir el daño, que es la razón por la que se trata la hipertensión finalmente. Y lo que encontramos después de todos estos años es que, sorprendentemente, las células inmunes que habitan en el riñón modulan la función renal. Y cuando uno en los animales de experimentación da un tratamiento que hace subir la presión, estas células son capaces de adquirir un cambio en su función que es deleterio para el riñón, y esto es tan persistente que tú puedes tomar las células inmunes de ese riñón enfermo, se las pones a un animalito sano y se vuelve hipertenso. Entonces descubrimos que estas células inmunes no solamente producen inflamación, sino que podríamos decir, fenotipo, esta característica que es que te suba la presión arterial, depende de células inmunes. Y eso es tremendamente innovador, porque la visión tradicional es que la hipertensión depende de las células renales propiamente tal, y del corazón y los vasos sanguíneos. Entonces esto nos llevó como a ampliar en realidad qué es y por qué se podría producir la hipertensión. ¿Y visualizan ustedes algún tipo de terapia a partir de estos descubrimientos? Bueno, hay antecedentes, eso no es nuestro, es de la literatura. O de forma de prevención, puede ser claro. Terapia o sea terapia curativa o preventiva. Claro. ¿Cierto? Pero mira, lo que se sabe es que, por ejemplo, los tratamientos que producen inmunosupresión, personas con enfermedades autoinmunes sobre todo, están protegidos de la hipertensión. Y es más, a veces pacientes hipertensos que toman inmunosupresores que deprimen la actividad del sistema inmune se mejoran de la hipertensión. Entonces, estamos en una fase en que se están estudiando las células que producen la hipertensión, y conociendo estas células no podría decir si modulamos esa actividad, prevenimos o mejoramos, incluso pensamos nosotros, la hipertensión arterial. Bueno, queremos agradecer muchísimo al doctor Luis Michea, que es investigador principal del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, también director académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Un gran honor. Vamos a escuchar un poquito de música, ya está sonando Iggy Pop con The Passenger.